El Señor te bendiga. El día de hoy continuamos nuestro estudio sobre los nombres de Dios. El Eloé, Israel, es el nombre que queremos reflexionar hoy. Este nombre lo encontramos en Génesis capítulo 33, versos 20, cuando Jacob pone este nombre a un altar que dedica para Dios. Génesis 33, 18 dice: Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de manos de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar, y lo llamó el Eloé Israel. Ahora, ¿qué significa el Eloé Israel? Significa Dios, el Dios de Israel. Aquí Jacob está reconociendo que Dios es distinto de cualquier otro Dios, que Él es único, que no hay dioses falsos que puedan compararse solamente con Él, porque nadie hay como Él. Jacob, para ponernos un poquito en contexto, Jacob está retornando de un largo peregrinar. 20 años que había salido de su tierra y había salido prácticamente huyendo de su hermano porque había actuado de manera tramposa. Le había hecho un engaño a su hermano para quedarse con la bendición de su padre. Y ahora pues sabe que cuando vuelva seguramente su hermano va a llegar y va a tomar represalias. Pero aún con ese miedo, él está regresando. ¿Por qué? Porque Dios se le había presentado y le había dicho: regresa a Canaán, regresa a tu tierra que te voy a bendecir. El peregrinaje que Jacob vivió no fue un peregrinaje fácil, fue una vida dura y de todos modos él supo enfrentar con tenacidad todo lo que se le vino. De alguna manera tú y yo nos podemos identificar con Jacob, porque Jacob no era una persona que siempre obró bien. Muchas veces se equivocó y incluso su nombre significa engañador, suplantador. Y haciendo honor a su nombre, muchas veces él engañó, pero también fue engañado. Muchas veces actuó él de manera injusta o tratando de sacarse provecho de alguna manera, pero asimismo también recibió quien le hizo lo mismo a él. Y él sabe que por gracia de Dios él ha tenido bendición, no porque él se merezca, sino porque Dios ha sido bueno con él. Y eso es lo que hace la diferencia para Jacob. Ahora él está regresando. Y lo primero que siente es mucho miedo. Miedo por la culpa de las decisiones pasadas, porque las decisiones que él había tomado en su pasado habían ocasionado la división familiar, habían ocasionado que su hermano posiblemente lo quiera matar. ¿Cuántas veces nosotros hemos tomado decisiones que en lugar de acercarnos a Dios nos han alejado de Él y nos han enemistado con nuestra familia o con seres queridos? Y en esos momentos, pues, la culpa muchas veces nos hace poner distancia y pensar que somos no merecedores del amor y la gracia de Dios. Así se sentía Jacob. Sin embargo, él se da cuenta que pese a todo pronóstico, Dios estaba con él y Dios lo bendecía y una y otra vez estuvo con él. Cuando él salió, llegó a casa de su tío Labán y él le engañó. Primero pues le ofreció que le daría que se case con su hija si trabajaba por él 12 años. Y a los 12 años no le entregó la hija por la cual él había trabajado, sino su hermana. Trabajó 12 años más por la chica que él quería. Y una y otra vez su tío Labán le hizo trampa. Una y otra vez le decía, por ejemplo: de estas ovejitas tú te vas a quedar con las que sean de tal color. Y a pesar de que le hacía eso por trampa para que tuviera él menos ganancia, Dios bendecía el trabajo de Jacob y le llenaba de bendiciones más bien a él. Es por esto que Jacob se da cuenta de que en todo ese caminar Dios estuvo con él. Y cuando nosotros volvemos la vista a nuestra vida, al pasado, a lo que hemos hecho, nos damos cuenta que muchas veces no hemos obrado correctamente, que muchas veces nos hemos equivocado como cualquier otro ser humano. Pero aún así, Dios ha estado con nosotros. Y eso es lo que significa este nombre de Dios, el Dios de Israel. Podríamos hacerlo como personal y decirlo: el Dios mío, el Dios que ha estado conmigo aunque yo no lo merezca. Por último, pues, este nombre de Dios nos recuerda que la promesa de Dios se mantiene y no cambia
pese a las circunstancias o a que nosotros fallemos. Es por esto que Jacob aquí puede ver la fidelidad de Dios. En esta misma historia, poco antes, si tú lees, vemos esa escena donde Jacob lucha con un ángel y busca que ese ángel lo bendiga. Un texto a veces un poquito confuso para poder interpretar, pero que nos muestra que Jacob luchó por buscar la bendición de parte de Dios. Es un hombre que siempre vivió de manera tenaz, un hombre que se esforzó, pero que no cambió su vida hasta este momento, hasta este encuentro con el ángel, que fue el que le transformó totalmente, el que le dejó fuertes experiencias, pero también le hizo verse desde otro punto de vista. Cuando el ángel, después de que Jacob luchó con el ángel, cuando le bendijo, le cambió el nombre. Le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Es decir, ya no te llamarás engañador o suplantador, sino que te llamarás el que lucha con Dios y el que lucha con los hombres y el que sale victorioso. Eso es pues lo que significa Israel. Dios le cambió el nombre a Jacob. Y de igual manera, cuando nosotros nos encontramos con Dios, Él cambia nuestra vida. Pero para llegar a ese punto muchas veces tenemos que peregrinar por la vida y vivir adversidad y vivir situaciones difíciles que nos traen nuevas experiencias y madurez, que nos enseñan humildad, como tuvo que aprender Jacob. Todos esos 20 años que él estuvo fuera de su tierra fueron momentos duros, momentos que él tuvo que luchar, pero que al fin de cuentas fueron necesarios para que Dios pudiera obrar en su corazón y llegar a él a ser la persona que Dios quería como patriarca de su pueblo. Hay un poema que me gusta, que una frase dice que lo que tiene el árbol de florido vive de lo que lo tiene de enterrado. Y creo que esa frase nos deja pensando sobre nuestra vida, sobre esas cosas positivas que a veces podemos aflorar y que la gente puede ver de afuera, pero que son consecuencia de experiencias duras, de situaciones difíciles que hemos pasado, que nos han ayudado para crecer, que nos han hecho tal vez más maduros, más fuertes, más sabios, pero también que nos han dejado heridas. Pero podemos decir que en todas esas situaciones y en todo ese peregrinar, el Señor estuvo con nosotros. Que la adversidad es también esa experiencia que nos enseña a crecer espiritualmente. Pero en todo eso, Dios cumple sus promesas. Y eso es lo importante de esta frase, el Elohe Israel, el Dios de Israel, el Dios que cumple sus promesas, el Dios que está con nosotros. Entonces aquí Jacob hace un altar para Dios, un altar reconociendo su bendición, reconociendo que aún en contra de todo pronóstico, Dios le permitió llegar con bien. Y no solamente llegar sano y salvo, como lo leemos, sino que la palabra que traduce es llegar con shalom, llegar con paz. No una paz simplemente de que estuve en un lugar peligroso y llegué sano y salvo, sino con esa paz interior, con esa paz existencial. Porque Jacob estaba llegando con mucha angustia, mucha preocupación, cómo lo va a recibir su hermano, cómo iba a pasar después de todo lo que él había hecho en su pasado. Pero Dios le da paz, le da fortaleza, le da ese equilibrio en sus emociones, que muchas veces nosotros sabemos que esa paz que tenemos no viene de la circunstancia, sino que es esa paz que viene de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que va más allá de las circunstancias. Al llegar, pues, Jacob siente esta paz y decide hacer este altar a Dios, reconocerlo como el Dios poderoso, el Dios de Israel, y alabando su nombre y regocijándose por lo que Dios ha hecho en su vida. Igualmente nosotros somos llamados al lugar que vayamos, hagamos altar para Dios. ¿Cómo? Pues alabándolo, dándole la gloria a Él, reconociendo que todo lo que tenemos, todo lo que hemos logrado, que todas las bendiciones no las tenemos porque las merecemos, sino por la gracia de Dios. Reconocer eso, alabarle y glorificarle es hacer un altar para Dios. Y eso es lo que hace Jacob cuando llega a este lugar. Lo primero que hace pues es edificar el altar para Dios y reconocerlo como el Elohe Israel,
el Dios de Israel, es decir, su Dios personal, y aceptando con esto la transformación y nueva identidad que Dios le dio. Ya no es más el suplantador, ya no es más el engañador, ahora es Israel, el que lucha con los hombres y con Dios y sale victorioso. Toma esa nueva identidad. Igualmente nosotros hemos recibido una nueva identidad. Ya no somos simplemente esos extranjeros, ya no somos los pecadores que no conocieron de Dios. Ahora somos hijos de Dios, parte de la familia de Dios. Y esa nueva identidad nos hace nuevas criaturas. Y eso debemos reconocer y dar la gloria a Dios. Y al igual que Jacob, pues edificar altar a Dios en nuestros corazones y decirle: el Señor, mi Dios, ese Dios personal que está conmigo a través del peregrinar de la vida. Que el Señor te bendiga.